Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase de matemáticas. Hoy voy a explicar cómo resolver la actividad número 3 de la semana número 2 de la asignatura de probabilidad estadística, que tiene como objetivo trabajar con un tema que se llama tablas de frecuencias. Antes que nada voy a explicar un poquito a qué se refiere con tablas de frecuencias y de qué trata nuestro ejercicio, nuestro problema. Tenemos que se va a realizar o se realizó una encuesta a un grupo de personas donde se les pregunta cuánto tiempo llevan laborando en su último empleo. Los datos o las respuestas de estas personas se guardaron en esa tabla. Ejemplo, se le preguntó a una persona cuánto tiempo lleva laborando en su último trabajo y dijo que 21 años. Otra persona dice que 19 años, otra persona dice 15 años lleva trabajando en su actual empleo, 14 años, 18 y así sucesivamente. Estas fueron las respuestas de todas las personas que contestaron la encuesta. ¿Sale? Ahora, una vez que ya se recopiló esta información, lo que se requiere es vaciar esta información en una tabla para poder organizarla de mejor manera. Porque así como que la información como está no nos sirve mucho, no nos da demasiado... no nos da demasiada información, ¿no? Necesitamos organizarla en una tabla. Esa tabla en la que se va a organizar se llama tabla de frecuencias. Voy a explicar cómo crear la tabla de frecuencias de tal forma de que aquellos que lo vayan a hacer aquí en la hoja de cálculo lo puedan hacer sin ningún problema, y para aquellos que lo vayan a hacer en su libreta igual lo puedan realizar utilizando una calculadora. Entonces de inicio necesitamos que la tabla tenga las siguientes columnas: la columna de datos, la columna de frecuencia, la columna de frecuencia relativa, la columna de frecuencia porcentual y la columna de frecuencia acumulada. ¿Sale? Son las 5 columnas que vamos a trabajar para esa tablita. Esa tablita, aparte de estas, normalmente llevan una que se llama acumulada relativa y acumulada porcentual, que no las vamos a ver en este momento. Vamos a trabajar con estas 5. ¿Qué vamos a ir poniendo en la columna de datos? Bueno, en la columna de datos lo que vamos a ir poniendo es cuáles son los datos que aparecen en nuestro registro. ¿Sale? En este caso vamos a empezar con el dato que observemos que sea el más pequeño. Por ejemplo, en este caso yo puedo saber que el dato más pequeño es el número 0, no hay un dato más pequeño que 0. ¿Sale? Entonces va a ser mi primer dato. Y luego vamos a ir poniendo todos los datos desde el 0 hasta el número más grande. Aquí yo puedo ver que el número más grande que tengo en mi tabla es el número 25. No hay un número más grande que 25 aquí. Por lo tanto, quiere decir que la tabla va a ir de 0, 1, 2, 3, 4, sucesivamente hacia hasta el 25. Los que lo están haciendo aquí en la hojita de Excel, pues pueden agarrar los primeros 3 numeritos, seleccionar aquí en la esquina inferior derecha y arrastrar hasta llegar al número 25. Tiene que ser hasta el 25 porque es el número más grande. Los que lo hacen en la libreta pues tendrán que completar su tablita hasta el número 25. Bueno, ya tenemos entonces los datos organizados desde el 0 hasta el 25. ¿Qué se hace en la columna de frecuencia? La columna de frecuencia lo que vamos a hacer es contabilizar cuántos ceros hay en mi tabla, cuántos unos hay en mi tabla, cuántos 2 hay en la tabla, cuántos 3 y así sucesivamente. ¿Sale? En el caso de, por ejemplo, ¿cómo saberlo de forma rápida? Bueno, primero, si quisiéramos saber cuántos ceros hay, pues lo que tenemos que hacer es ir contándolos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo ver, haciendo una revisión rápida, que aquí tengo un 0, lo voy a marcar de un color. Aquí tengo otro 0, lo voy a marcar también. Donde hay más ceros, aquí tengo otro 0, lo voy a marcar. Aquí tengo otro 0, aquí tengo otro 0. Lo estoy haciendo de forma manual. Ahorita vamos a ver cómo se hace ya de forma automatizada con el Excel. Aquí tengo otro 0, ahí lo marqué de otro color. Aquí está otro 0, aquí hay otro 0, aquí hay otro 0, aquí hay otro 0. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Aquí hay otro 0. Y ya, creo que son todos los ceros que hay. Por lo tanto, si contamos, tenemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ceros. Por lo tanto, la frecuencia de ceros es 11. ¿Sale? Recuerden, la frecuencia es cuántas veces aparece cada uno de los números. Esto lo tengo que repetir con todos los números que yo tenga. ¿Sale? O sea, ceros, 1, 2, 3, hasta el 25. Es una tabla que pues, nos va a llevar un poquito de tiempo. Pero si tenemos la herramienta de Excel, lo que hacemos es que podemos utilizar distintas funciones. Una función que podemos ocupar es la función de
formato condicional. Por ejemplo, lo que hago es selecciono toda mi tablita, me voy aquí a formato condicional, formato condicional, me aparece una barrita del lado derecho donde yo le voy a indicar aquí en donde dice regla de formato, le voy a poner es igual a y escribo un número, el número que yo quiera, por ejemplo el número 1, ¿sí? En el número 1 lo que va a hacer esta tabla o lo que va a hacer esta herramienta es que me va a marcar de un color todos los unos que haya. Por ejemplo, aquí me dice que solamente hay dos números 1. Vean que son los que están marcados de color rojo. Por lo tanto, yo ya terminé la frecuencia. Voy a marcar los ceros para verificar si los que marcamos eran correctos. Los voy a marcar de color, de un color diferente, el color que tenía, este color, miren. Entonces aquí me está marcando de un color los que son ceros, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, los que ya habíamos encontrado, ¿sale? Entonces esta herramienta nos puede servir como para ir pintando de color los numeritos, 2, ahora vamos con el 3, ahora vamos con el 4, ahora vamos con el 5, y así puedo ir contándolos, ¿no? Por ejemplo, del 5 podemos ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, hay 5 y así sucesivamente. Puedo ir cambiando el numerito y me va marcando cuáles son los de distinto número, ¿sale? Esta podría ser una forma que podríamos ocupar para poder hacer el conteo. Otra forma que podemos ocupar para hacer el conteo, aquí voy a marcar los unos y los dos, los ceros y los unos, es la siguiente, que es una forma un poquito más automatizada, ¿no? Lo que hacemos es que ocupamos una función que se llama contar.si. Esta función va de la siguiente forma, igual contar.si. Escribo esta función y aquí me va a pedir un intervalo y un criterio. El intervalo es dónde está la información que yo quiero obtener. En este caso es toda esta tablita, por lo tanto la selecciono. Pongo punto y coma y luego me pide un criterio, ¿sale? El criterio en este caso es qué número quiero buscar. Yo quiero buscar este numerito de aquí, que es el 0. Le doy clic al 0, cierro paréntesis. Y como última cosa importante, es como quiero que esta fórmula se ocupe para todas las demás, voy a agarrar y le voy a poner un signo de pesos aquí, un signo de pesos aquí, un signo de pesos aquí y un signo de pesos aquí. Esto es para que se mantenga fija la tablita de donde voy a ir sacando la información. Este se va a conservar como P3, esto no lo voy a cambiar y le doy Enter. Entonces ven que me aparece un 11, quiere decir que hay 11 ceros. Esta fórmula ya está hecha, por lo tanto yo puedo arrastrar hacia abajo y me va diciendo cuántos de cada número hay. Hay 2 unos, hay 11 2, hay 11 3 y así sucesivamente. Esta la puedo completar para todas las demás. Y ahí ya tengo mi total de datos. Yo puedo saber que en esta tablita tengo aproximadamente, bueno, tengo exactamente 252 números. Por lo tanto, la suma que me va a aparecer aquí, lo voy a hacer, la suma de estas debe de ser 252. Esto lo pueden corroborar una vez que hagan sus conteos, sumando todas las frecuencias, y les debe dar el 252. Si les está dando un número diferente, quiere decir que están contando mal algún valor. Entonces recuerden, los que lo están haciendo en libreta, pues tendrán que contar uno por uno de forma manual todos estos numeritos para que vean cuánto les está dando. Vamos a pasar a la siguiente columna, que es la columna de frecuencia relativa. Este, que es el de la frecuencia, es el que más trabajo nos va a llevar porque hay que contabilizar, ¿no? Digo, si lo estamos haciendo aquí en el Excel, pues va a ser rápido. Los demás van a ser solamente como hacer operaciones. En el caso de frecuencia relativa, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir este número que está aquí, el 11, entre 252. Entonces hacemos una división, 11 entre 252. Y nos da este resultado. Este resultado va a ser mi frecuencia relativa. Vamos a hacer lo mismo para aquí. Ese es igual a 2 entre 252. Y así sucesivamente para cada uno de los números. 11 entre 252 y le seguimos haciendo la operación para cada uno de los valores. Yo aquí lo voy a autocompletar. Ahí tenemos el cálculo de las frecuencias relativas. Si lo están haciendo con calculadora, no es necesario que pongan todos los decimales. Si lo pongan con que pongan 3 o 4 decimales, eso es suficiente para hacer la cuenta de las frecuencias relativas. Al final, cuando calculen todas las frecuencias relativas, lo que van a hacer aquí es hacer una suma de todas las frecuencias relativas.
Hacemos la suma de todo esto y nos debe dar un valor como 1 o cercano a 1. Por ejemplo, nos puede dar .999, .99 o algo así. Normalmente nos debe dar 1. Este puede cambiar un poquito dependiendo de cuántos decimales ocupa. Como aquí estoy ocupando prácticamente todos los decimales, pues me está dando exactamente 1. Pero si ocupo 3, 4 decimales, me puede dar .98, .99, va a bajar un poco, ¿no? Pero va a llegar cercano al 1. Entonces viene siendo lo que es la frecuencia relativa. Ahora vamos a ver lo que es la frecuencia porcentual. Para calcular la frecuencia porcentual, lo que hacemos es que esta frecuencia relativa la voy a multiplicar por 100. Entonces sería como que esta la multiplico por 100 y aquí me va a dar la frecuencia porcentual, ¿sale? Y esto lo voy a repetir con cada uno. Esta frecuencia relativa que me dio aquí la multiplico por 100 y así sucesivamente para cada una. Esta de aquí la voy a multiplicar por 100 y así le sigo con todas las frecuencias, de tal forma que al final, cuando yo haga la suma de las frecuencias porcentuales, me tiene que dar 100% o cercano al 100%. Aquí ven que me dio 100, quiere decir que está correcto, ¿vale? Vuelvo a explicar cómo se calcula la porcentual. Es que la agarramos la relativa y la multiplicamos por 100. Relativa multiplicada por 100. Relativa multiplicada por 100. Así para cada una va a ser multiplicada por 100. Y vamos con la última, que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es bien sencilla de calcular. En esta primera frecuencia acumulada va a ser este valor de aquí, o sea que en este va a ser 11. En la segunda frecuencia acumulada, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar las primeras dos, o sea 11 y 2 es 13. En la siguiente frecuencia acumulada vamos a sumar las primeras 3, o sea 11 más 2 más 11, que sería en este caso 24. En la siguiente frecuencia acumulada sumamos las primeras 4, que serían 11 más 2 más 11 más 11 y así sucesivamente. Hacemos la suma de las acumuladas. En este caso sería 24 que ya teníamos más 11 serían 35. En la siguiente pues serían la suma de estas 5, ¿sale? Pero aquí como tip pueden decir que es esta suma que ya teníamos de las primeras 4, o sea 35, más el 10 nuevo, entonces este va a ser 45. ¿Vale? En esta va a ser el 45 que ya teníamos más 19 y aquí nos va a dar la suma de 64 y así sucesivamente. Esta sería pues el 64 que ya teníamos más 8, que serían 72 y así vamos haciendo la suma, de tal forma que cuando yo termine mis sumas, este más este me debe de dar como resultado final 252. ¿Sale? ¿Por qué 252? Porque sería este mismo número, ¿sí? Entonces así se hace el cálculo de lo que es la tabla de, mejor dicho, la tabla de frecuencias para datos no agrupados. Dato, frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia porcentual y frecuencia acumulada. Explico nuevamente cómo se calculaba. Los datos son todos los números que aparecen en mi tabla, desde menor hasta el mayor. En la frecuencia es cuántas veces aparece cada uno de los valores. 11 veces aparece el 0, 2 veces aparece el 1, 11 veces aparece el 2, 11 veces aparece el 3 y así sucesivamente. La relativa viene siendo cada una de las frecuencias dividido entre 252. O sea, este es 11 entre 252, este es 2 entre 252, este es 11 entre 200, así sucesivamente para cada una. La porcentual es cada una de las relativas multiplicada por 100. Esta multiplicada por 100, esta multiplicada por 100, esta multiplicada por 100 y así sucesivamente. Y en la acumulada viene siendo las acumuladas de cada una. La primera es 11, la segunda es 11 y 2, la tercera es 11, 2 y 11, la cuarta es 11, 2, 11, 11 y así sucesivamente para cada una de las acumuladas. Y así completamos nuestra tabla de frecuencias. Bueno chicos, esa sería la explicación del video del día de hoy. Espero que puedan hacer la actividad, que tengan una excelente semana, cuídense mucho y nos vemos para la sesión de dudas de esta semana.